Buenas tardes, noches, jóvenes. Vamos a comenzar con la sesión número 4 de Anatomía Unidad 2. Bueno, como saben, la clase pasada estuvimos viendo lo que venía siendo el cinturón del miembro superior, ¿sí? Y vimos hombro, todo lo que venía siendo hombro, clavícula, omóplato, brazo, antebrazo y muñeca o carpo y mano, ¿de acuerdo? Ok, ahora pasamos con algo muy similar, pero que es en la parte inferior y es el cinturón del miembro inferior, ¿sí? Mientras que el otro era el hombro, este es la cadera, ¿de acuerdo? Ok, bueno, continuamos, dice, la cadera está formada por algo que nosotros le llamamos pelvis. Esta es la pelvis, ¿sí? Este conjunto, ¿sí? Eh, Tenemos dos huesos de la cadera que se unirán para que formen una faja en la parte inferior del cuerpo que recibe como nombre pelvis. Es decir, son unos huesos, ¿verdad? Que son un lado izquierdo, un lado derecho, que tienen como nombre junto pelvis, junto con con el hueso sacro y el coxis, ¿verdad? Que nosotros sabemos que nosotros lo vimos cuando vimos columna vertebral, ¿sí? No tiene nada que ver con el cinturón del miembro inferior, a excepción de que está en medio de esto que le llamamos pelvis, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces, huesos de la cadera. Los huesos de la cadera son unas de las articulaciones sumamente importantes. ¿Por qué? Porque esta articulación o estos huesos soportarán y distribuirán la mayoría del peso del cuerpo, ¿sí? Aquí lo vemos entonces, acá decíamos que le llamábamos pelvis en general o caderas, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que está formado de tres huesos que veremos a continuación, pero es, bueno, adelantando un poquito, es el hueso ilíaco, es el hueso del pubis y es el hueso del isquion, ¿de acuerdo? Como ya dijimos, sacro y coxis son de la columna vertebral. Ok. Hueso ilíaco o coxal es la manera en la que le llamamos a todo este complejo dividido por esos tres. Es un hueso que se ha comparado, ay, aquí le faltó un H, por su forma a una hélice con dos aspas, ¿sí? Efectivamente, parece una hélice con dos aspas. Está situado a los lados del sacro, el cual forma la pelvis, ¿sí? Entonces, hueso ilíaco o hueso coxal, a los tres se les llama así. A todo el conjunto se le llama pelvis, ¿de acuerdo? Todo el conjunto. Pero ya cuando lo dividimos en izquierdo y en derecho, podemos decir huesos coxales izquierdos, huesos coxales derechos. Ok. Hueso ilíaco. Se haya encargado de transmitir al fémur las fuerzas que se ejercen a través del sacro. Bueno, entonces aquí tenemos a la pelvis, manda la fuerza al fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Bueno, si nosotros lo cortamos, ya vemos, lo separamos del sacro y lo separamos del otro hueso coxal, encontramos que tiene un borde superior que es este azul, un borde posterior que es este rojo, un borde inferior que es este que está como de color amarillito y este negro un borde anterior, ¿de acuerdo? Ok, y miren, vamos a ver, este se llama agujero obturador, así se le llama, y vamos a ver que lo conforman este agujero, el isquion por la parte posterior, por la parte de atrás, y por la parte anterior, el pubis, y la parte de arriba es el ilion, ¿de acuerdo? Ok, el borde superior está formado por la cresta ilíaca. Esta es la cresta ilíaca. Es una cresta que nosotros nos podemos tocar si, si hacemos un poco de presión, ¿sí? Es grueso y rugoso y se halla doblado en forma de S. Lo vemos, les digo que los anatomistas tienen mucha imaginación.
pero podemos ver aquí una parte de la S y una terminación de la S, ¿sí? Se extiende entre la espina ilíaca, ¿sí? Anteroposterior y la espina ilíaca posterosuperior. ¿Cuál es esa? Estas son las espinas ilíacas, ¿sí? Esta es la anterior y esta es la posterior. Esas son las espinas ilíacas, ¿sí? Ok. Seguimos. ¿Cuáles son las estructuras importantes? Las estructuras importantes es la cresta ilíaca, aquí la vemos, lo de arriba. Las espinas posterior y anterior, aquí lo tenemos, miren, las espinas posterior y la espina anterior, ¿de acuerdo? La escotadura, ¿qué es esto? Es esta, como esta cortadita, ¿verdad? En forma de curva. El agujero obturador, el que les decía yo que lo forman el isquion y el pubis, ¿sí? Luego el acetábulo, que es esto, este hundimiento que es donde va el fémur, ¿sí? La tuberosidad del isquion, ¿de acuerdo? ¿Sí? La tuberosidad del isquion es esto rugosito, ¿sí? Y el ángulo del pubis, este es el ángulo del pubis, como ese piquito, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, el borde inferior, esas son las estructuras importantes, ¿verdad? Bueno, el borde inferior, como lo vemos, se haya constituido por el borde de la rama isquio-pubiana, es decir, isquion y pubis. Aquí vemos estos puntitos que nos dice que se separa el isquion del pubis, ¿sí? Ok. Bueno, el borde posterior, aquí lo vemos, el borde posterior se extiende desde la espina ilíaca posterior hasta el isquion, hasta el cuerpo del isquion, ¿sí? Aquí es donde termina, ¿sale? El borde anterior, pues va a ser desde la espina ilíaca anterior, ¿verdad? ¿Sí? Hasta el ángulo del isquion, ¿de acuerdo? Ok, entonces otra vez, cresta ilíaca, ¿sí? Borde anterior, tenemos el pubis, ¿sí? Luego tenemos el isquion, ¿sí? Aquí vemos cómo está dividido isquion y pubis. El isquion es un poquito más grande que el pubis. Luego, el ángulo posterior, ¿sí? La escotadura, el acetábulo y la cresta, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces, como ya dijimos, se divide en tres. Aquí lo vemos un poquito más claro. Este color como arena es el ilion, el color azul el isquion y el pubis, la parte más chiquita, en rosa. Y el acetábulo lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el ilion es la parte más grande, ¿verdad? Del hueso coxal y se divide en cuerpo y ala. El cuerpo obviamente es la parte más inferior y la ala es la parte más superior, ¿sale? Ala forma la parte del hueso coxal y consta de dos caras. ¿Cuál cara será? Bueno, pues una anterior y una posterior, ¿de acuerdo? Obviamente esta que estamos viendo es la posterior y la del otro lado sería la anterior. Isquion, aquí lo tenemos, el isquion. Tiene cuerpo y rama. ¿Cuál es el cuerpo? Este es el cuerpo, todo lo vertical y su rama es esta, ¿sí? La que está ligeramente horizontal, como en 45 grados, ¿sí? Formándose la parte inferoposterior del acetábulo. Aquí está, la parte inferior y posterior del acetábulo. Aquí lo tenemos. Eh, bueno, y entonces se encuentra, o sea, su rama se encuentra con la parte del pubis. ¿De acuerdo? Formando un ángulo agudo. Ahí lo vamos, por eso les decía de 45 grados. ¿Sí? Formando el ángulo, perdón, el agujero obturador, que es el hoyito ese, ¿sí? Pubis. Es uno de los primitivos huesos que forman el coxal y está constituido por una lámina cuadrangular, ¿sí? Que al articularse con el lado opuesto, es decir, con el isquion, origina la sínfisis pubiana. Bueno, este huesito del pubis, vamos a decirlo, es del lado izquierdo, se va a juntar con el otro, con el lado derecho,
y forman un piquito que se llama sínfisis pubiana. ¿Sale? Ok. Luego, crestas ilíacas. ¿Cuáles son las crestas? Estas son las crestas ilíacas. Son las que les digo que nos podemos tocar. ¿Sí? Es el nombre que recibe el borde superior del ala del ilion. Aquí está su borde superior. ¿Sí? Y se extiende hasta el margen de la pelvis mayor. La cresta ilíaca es palpable tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí? Tiene una leve curva. Esta es. Les digo que lo podemos palpar, tanto hombres como mujeres. En las mujeres es un poquito más grande y en los hombres, o ancha, y en los hombres es un poquito más estrecha. Miren, aquí está lo que les decía del pubis, cómo se juntan estos dos huesitos, ¿verdad? Tanto el derecho como el izquierdo, y esto es lo que se provoca la sínfisis pubiana, ¿sí? Aquí está el agujerito ese que les decía yo, acetábulo, donde va la cabeza del fémur, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya pasamos al fémur, ¿sale? Miren, el fémur aquí está su cabeza, tiene un cuello y va a tener dos, bueno, ahorita se los voy a mostrar, va a tener dos estructuras sobresalientes. Fémur, además nombrado el hueso del muslo, es el hueso de la porción superior de la pierna y es el más largo y grande, así como el más pesado del cuerpo, ¿sí? Consta de la cabeza femoral, del cuello quirúrgico le dicen, y como un hueso largo va a tener una diáfisis y dos epífisis, la epífisis proximal o superior y la epífisis distal o inferior, ¿sale? En el extremo superior, ¿verdad? Tiene una extremidad en forma de bola, ¿verdad? Que encaja con el acetábulo, que era lo que les decía yo, ¿sí? Formando las articulaciones de la cadera. Ok. Aquí está el cuello y vamos a tener dos salientes. Esta saliente se llama trocante mayor y esta se llama trocánter menor, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, el cuello femoral sostiene la cabeza y permite que se pueda apalancar para la rotación, ¿de acuerdo? Y aquí vemos, obviamente por medio del acetábulo, ilion, eh, pubis, isquion, ¿de acuerdo? Y pasamos al otro. Ok, trocante mayor y trocánter menor. Cualquiera de las dos apófisis se llaman apófisis, ¿sí? Recuerdan que dijimos que eran como piquitos o salientes, que se encuentran por debajo del cuello del fémur. Aquí está el cuello y aquí entonces vamos bajando y tenemos el trocánter mayor, hacia lateral y hacia medial el trocánter menor, ¿sí? Se insertan músculos, todas estas apófisis son porque ahí se insertan músculos o ligamentos o etcétera, es donde se atoran, ¿sí? Músculos gemelos de los glúteos, ¿sí? Y obturadores externo e interno. Ok, seguimos. Caras. Estamos en el fémur. Recuerden que todos los huesos largos tienen tres caras. Una anterior, una posterior y una lateral. En este caso tiene otro nombre que es interna, externa y anterior. ¿De acuerdo? Ok. En la epífisis distal, ya vimos que hay en la epífisis proximal. En la epífisis distal hay dos cóndilos, ¿sí? Que están unidos en la parte anterior y separados en la parte posterior. Se llama epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Miren. Epicóndilo, miren, están unidos por anterior y por posterior están separados, ¿de acuerdo? Entonces, epicóndilo medial, que sería este, porque va hacia en medio del cuerpo, y epicóndilo lateral, porque va hacia afuera, ¿de acuerdo? Ok. Cadera y fémur, dice, su equilibrio y eficacia son primordiales para mantenerse en pie, para caminar, para correr. Sin embargo, para ejecutar muchas técnicas corporales es fundamental una buena dimensión de acciones, que en ocasiones por rigor de esta articulación repercutirá en los miembros superiores e inferiores. Es decir, lo que nos quiere decir es que es imprescindible para estar de pie, para caminar o para correr.
¿De acuerdo? Aquí lo vemos. Es como les decía, va, aquí está, miren dónde va insertada, en el acetábulo. Aquí la desinsertan para poder ver esa eminencia, ¿sí? Y aquí en estos huesos de la cadera separaron ya el sacro y el coxis, ¿verdad? Seguimos. Bueno, entonces tenemos el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Ah, y tenemos este huesecito triangular, ¿verdad? De base superior y de vértice inferior, que es la articulación de la rodilla. ¿De acuerdo? Ese corresponde a la rodilla. Bueno, ok. Continuamos. Entonces, vamos a ver a la tibia y al peroné. La tibia, como ustedes ya vieron, es un hueso más grueso que el peroné, ¿sí? Ok. Eh, Son huesos largos que también van a tener tres caras, ¿de acuerdo? Anterior, posterior y lateral, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver sus estructuras más importantes. La tibia es un hueso largo que tiene una forma de S. Se fijan, aquí empieza la S, va bajando, va bajando, va bajando, da la vuelta y aquí termina otra S. Una S muy tenue, pero a final de cuentas existe, ¿sí? Eh, y la parte superior de la S es cóncava hacia afuera, aquí vemos, y la parte inferior es cóncava hacia adentro o hacia medial, ¿sí? Tiene un cuerpo y dos extremidades como todos los huesos largos, ¿sí? Aquí lo vemos. ¿Cuáles son sus estructuras más importantes? Hablando de la tibia. Bueno, tenemos un cóndilo lateral, que es un cóndilo medial, ¿sí? Un surco tibial, perdón, una tuberosidad tibial, aquí está, ¿sí? O sea, tenemos aquí un cóndilo lateral, uno medial, una tuberosidad, es decir, una bolita, y un surco tibial, si lo vemos, ese surquito. Y luego vamos a tener que corresponde al tobillo por la parte medial, la bolita que nosotros agarramos se llama maleolo medial, ¿sí? Y el maleolo lateral es la bolita que sentimos por afuera, ¿sale? Ok, pero este ya no corresponde a la tibia, sino corresponde al peroné o también llamado fíbula. Ok, pasamos entonces al peroné o fíbula. Se encuentra en la parte externa de la pierna, por lo tanto la tibia es en la parte interna, ¿sí? Y se articula por dentro de la tibia mediante una articulación, ¿sí? Esta es la articulación. Se llama carilla articular de la fíbula, ¿sí? Y se corresponde con la tibia, ¿sale? Con la parte que está inferior del cóndilo lateral. Bueno, la fíbula, ¿qué presenta? Presenta una cabeza, ¿sí? Presenta un vértice, que es el piquito, ¿sí? Y presenta un cuello, ¿sale? Luego presenta un cuerpo, ¿sí? Y finalmente el maleolo lateral, ¿de acuerdo? Ok, nos regresamos un poquito. Presenta una cabeza, presenta la carilla articular con la tibia, presenta un cuerpo y presenta el maleolo lateral. Ok, los maleolos. Miren, aquí están esas bolitas que siempre dijimos, ¿sí? Que tenemos en el tobillo. Los maleolos son cada una de las partes que sobresalen de la tibia y del peroné en el tobillo, ¿sí? El de la tibia se denomina interno. Aquí está, el de la tibia. Recuerden que la tibia es el hueso más grande. Y el del peroné es el externo. Aquí está, ¿sí? Son las dos protuberancias en forma vagamente semiesférica que anatómicamente forman la articulación del tobillo. ¿Sale? Siempre pensamos que a lo mejor este era un solo hueso, ¿verdad? Y que tenía esas dos bolitas. Pues no, son dos huesos diferentes. El pie se encuentra en muchos vertebrados. Es la posición, perdón, terminal en una extremidad que lleva el peso del cuerpo y permite la locomoción. Miren, aquí es como está ya conformado. Cómo vemos que llega la tibia, cómo llega el peroné.
a los huesos del tobillo, ¿sí? O del tarso. El pie está constituido por 26 huesos y estos están separados en tres grupos principales. Los del tarso, que son 7, los del metatarso, que son 5, y las falanges. Ustedes saben que son falange proximal y distal, de este nada más, y este proximal, medial y distal. ¿De acuerdo? Ok. El tarso. Son 7. ¿Se acuerdan que en el carpo eran 8? En estos son 7. Si se fijan, tenemos una primera línea que son 4 y una segunda línea que son 3. Estos 3 que están en la segunda línea son los más grandes, ¿sale? Este es el que se articula con la tibia y el peroné, y este es el que viene siendo el talón, ¿de acuerdo? El talón es el calcáneo y este es el astrágalo, ¿de acuerdo? Ok, es la parte superior del pie, situada entre los huesos de la pierna y los metatarsianos, y comprende los 7 huesos que son tarsianos, que son el astrágalo, perdón, el calcáneo y el escafoides, ¿sí? Esa es la primera línea. Y la segunda línea, el cuboides, que parece un cubo, ¿verdad? ¿Sí? Y las cuñas, ¿sí? Este que parece un cubo, el C, y todas estas se llaman cuñas. Primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. ¿Sí? Ok, aquí las vemos. Cuboides, calcáneo, vean cómo es el talón. Astrágalo, donde se inserta los maleolos. El escafoides y las cuñas. ¿De acuerdo? Ok. Por eso este es el tarso. Y lo vamos a pasar al metatarso, lo que forma la planta del pie. Constituyen las partes del pie que se unen al peroné, la tibia y la misma. Ah, perdón, aquí sigue hablando del tarso, ¿sí? Ok. Bueno, entonces el astrágalo, como les dije, soporta la mayor parte del peso del cuerpo y se articula por arriba con el peroné, el fémur y la rótula. Bueno, o sea, más arriba está el fémur, obviamente, más arriba está la rótula. Ah, la rótula, creo que no les dije el nombre, qué bueno que salió ahorita. Es este huesecillo de forma piramidal con vértice inferior y base superior y que está por delante de la epífisis distal de el fémur. ¿De acuerdo? Ok. Estábamos, sí, el calcáneo. El calcáneo, les decía yo, es el talón. Ok. El cuboides, ¿sí? Es ya considerado de la segunda hilera, ¿sí? Es más o menos cúbico y se articula con el quinto y el cuarto metatarsianos. Es decir, el chiquito y el anular, el que le sigue. El escafoides. Este escafoides se articula con el astrágalo, ¿verdad? Se articula con el calcáneo y se articula con las tres cuñitas, ¿sí? Primera, segunda y tercera. Estas cuñas, vean con quién se articulan. Con el 1, perdón, con el metatarsiano 1, primer metatarsiano, segundo metatarsiano y tercer metatarsiano, ¿verdad? Y obviamente con el escafoides. Ok, metatarso, ahora sí, son 5. Que ya saben que es considerado como si fuera un hueso largo, es decir, tiene una diáfisis y dos epífisis, ¿sí? Entonces, mientras que estos están articulados, los primeros tres con las cuñas, también están articulados con la falange proximal con las falanges proximales, ¿de acuerdo? Entonces, primer metatarso es el más corto y hueso, el segundo es el más largo, el tercero se articula con la tercera cuña, el cuarto con la segunda cuña, ¿verdad? Y el quinto se articula con el cuboides y con el cuarto, con el cuboides y con el cuarto metatarsiano. Ok, aquí lo tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, ¿por qué dice que con el cuarto? Aquí lo vemos, este sobresale un poquito.
el quinto, ¿sale? Falanges. Son huesos largos, ya sabemos, en número de 3 para cada dedo o para cada metatarsiano. Y consisten falange distal y falange proximal para el 1 y para el 2, 3, 2, 3, 4 y 5 es falange proximal, falange media y falange distal, ¿sí? Constan de un cuerpo y dos extremos anterior y posterior, como los huesos largos. Bueno, entonces hasta aquí sería la sesión número 4 de la unidad 2 de anatomía, ¿de acuerdo? Bueno, como ya les había comentado por ahí, yo quiero que me hagan favor de conseguir una, un esqueleto. Puede ser anatómico, ya les había comentado, o pueden comentarle por ahí a sus compañeros, algunos de ellos los mandaron a imprimir, ¿sí? Eh, o bien pueden comprar uno por ahí de los que arreglan para Halloween, nada más lo más anatómicamente posible, sin sombreros y sin nada de nada, ¿verdad? Nada más los puros huesos. Y ahí lo que quiero es que me señalen obviamente el nombre del hueso. Si le falta alguno, hay que ponérselo de alguna manera, hay que sobreponérselo. Y número dos, ponerle los nombres de las estructuras más importantes de los huesos, ¿sí? Ustedes tienen una fortuna, ¿cuál es? La fortuna es que puedan volver a ver los videos para irle poniendo los nombres. Regularmente en las generaciones pasadas, pues solamente era la clase, ellos se llevaban, sus compañeros se llevaban su esqueleto y mientras íbamos dando la clase ellos iban apuntando las estructuras importantes, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Obviamente se le tomaría foto, ¿verdad? Se le tomaría foto en relación a como dimos los temas, es decir, cráneo, es decir, huesos del cráneo, huesos de la cara, huesos del hombro, huesos de la columna vertebral, cinturón superior, de la mano, cinturón inferior, el pie, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo a los grupos que yo los dividí, así le tomarían las fotos, porque obviamente si toman solamente una sola foto en general, que sí es bueno tomarla, pero si nada más toman una así, pues no nos vamos a dar cuenta de si está bien o está mal. ¿Sale? Entonces hasta aquí le dejamos. Saludos.